Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos en estos últimos capítulos. Hemos iniciado con el capítulo 24-25 que nos habla del fin del mundo y también del juicio. Nosotros llegamos a esta parte tan interesante, el 25, 14, 30, en que nos habla de la vigilancia, el vigilar, la parábola de los talentos. Nos está hablando entonces de esa gracia que nosotros tenemos, pero que nos llama siempre a una vigilancia continua, estar atentos. ¿En qué modo decimos nosotros? ¿En qué modo tenemos que estar atentos, es decir, vigilantes? ¿Cuál es la verdadera señal que tenemos en este camino? ¿Cuál es la señal que se nos va mostrando en este camino de nuestra vida cristiana? Y entonces las parábolas justamente nos van hablando y nos van mostrando cuáles son y en qué se centran. Se centran principalmente entonces en las obras para el juicio. Y por eso, ahí está, la vigilancia significa una acción entonces. La vigilancia no es solamente el hecho de estar atento sin hacer nada. No. La vigilancia significa esos talentos, en todo caso, descubrir, saber, y desde ahí comenzar a accionar. Y el pastor que ha separado las ovejas y las cabras, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, en estos textos, de una forma muy en especial, esta última parte, el separar, el pastor que separa las ovejas de las cabras, culmina no solo la segunda sección de esta tercera parte de Mateo, sino que también
culmina prácticamente el Evangelio, es decir, la buena noticia, la propuesta. Después comenzaremos ya con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a mirar entonces en la parábola de los talentos que tenemos del 25, 14 al 30. ¿Qué es lo que se nos presenta aquí? El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y les presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, esto es lo que se nos presenta como parábola de los talentos. Y miramos un poco lo que significa. Dios ha puesto en nuestras manos un gran tesoro. La existencia es un conjunto de talentos. Fíjense, cuando de yara y ponañan de apea muy pende pope a llevan de gatos anguaisha reya pope y ponamía. Todo está entonces en nuestras manos. Dios nos dio la inteligencia, la libertad, la capacidad de amar. Nos dio entonces esa fuerza de voluntad para realizar y para obrar, para hacer las cosas. Dios entonces puso todo en nuestras manos. La existencia es un conjunto de talentos. Trabajar con ellos es arriesgarse, fatigarnos y lograr que nuestro esfuerzo se concrete en un viviente agradecer a nuestro Dios todos esos bienes que Él mismo nos da al final de cuentas. Tal es entonces la forma auténtica de espera y vigilancia al que el Señor nos está llamando. ¿Entendieron? Entonces, la vigilancia no es simplemente ya petaña mañana llevamos o upando uy para llevar gente para tapar gente, pero no ya pues bebé, porque ya estoy sin esa posibilidad de actuar, de trabajar. Sin embargo, en el Evangelio, lo esencial y lo fundamental de la vigilancia es justamente el trabajo, es decir, la acción. Tengo que realizar, tengo que hacer, tengo que moverme. Entonces estoy en esta situación. Y por eso dice, la forma auténtica de espera y vigilancia a la que llama el Señor es justamente, es un esfuerzo concreto, es una realidad. Toda la vida se ha convertido en expresión de nuestra espera. Llegamos hasta el fondo y observamos que han caído los telones viejos. Ya no importa el ser cristiano en lo exterior. No cuentan las meras formas como nosotros exteriormente
estereotipamos, de ahí viene, ¿verdad? Estereotipado, es decir, cosas externas, cosas como nosotros vamos realizando o haciendo, pero sin tener ese fundamento profundo que provenga desde el interior, el fundamento, la roca, la piedra, donde se fundamentan los criterios para realizar las cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Los jesuitas lloran la muerte del padre Stan Swami, fallecido el 5 de julio en un hospital de Mumbai, en India. Tenía 84 años y estaba en prisión desde octubre de 2020 acusado nada menos que de terrorismo. Él lo negó, diciendo que lo que hacía era defender los derechos de las comunidades indígenas locales, conocidos como Adivasis, en la zona del Jharkhand. We are all aware. Sabemos que destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes estudiantiles han sido encarcelados por expresar sus opiniones o haber planeado dudas sobre el poder en India. El padre Xavier, que conocía al padre Stan desde hacía más de 30 años, mantuvo una videollamada con su compañero jesuita apenas 2 semanas antes de su muerte. Me dio pena su aspecto, muy frágil, muy débil. Estaba en la cama. No podía hablar mucho, pero se alegró de verme. Lo conozco desde hace más de 30 años. Cuando le mencioné que estábamos intentando defenderlo y rezando por él, dijo: no solo por mí, hay cientos y miles de personas que están sufriendo injustamente en la cárcel. Tienen que ser liberados. El padre Xavier destaca el compromiso del padre Stan hasta el final de su vida en defensa de las comunidades indígenas oprimidas. Estamos muy agradecidos por la vida del padre Stan Swami. Ha sido una inspiración, una fuente de esperanza, una fuente de vida para las comunidades marginadas, y por eso, en cierto modo, estamos celebrando su vida. El padre Stan Swami sufrió una parada cardíaca el domingo por la mañana. Falleció un día antes de que el tribunal estudiara su recurso. Lo rechazaron a pesar de que se alegaba que sufría la enfermedad de Parkinson. Yo lo considero un asesinato político por parte del Estado y de acuerdo con el tribunal. Él era un defensor de los indígenas, les daba voz. Pero la misión del padre Stan no termina con su muerte. Seguramente será retomada por las innumerables personas a las que inspiró, tanto en la India como fuera de ella. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde San Mateo. Estamos ya en el capítulo 25 y aquí estamos mirando sobre los talentos. Y decíamos que en esta parábola de los talentos nos está invitando a la espera, nos está invitando sobre todo a la vigilancia. Pero según San Mateo, esta vigilancia es ya una acción, yayapuana. Así como el Señor entonces nos está diciendo, tenemos que tener un movimiento, una acción. Esa es la vigilancia a la que nos llama el Señor. Toda la vida se ha convertido en expresión de nuestra espera, ¿viste? Toda la vida. Es decir, en el momento en que nosotros tomamos cuenta, desde el momento en que nosotros asumimos esta responsabilidad, entonces estamos en acción continua. Pero esta acción continua que nosotros realizamos es una acción que tiene ese sabor de la espera. Todo lo que nosotros estamos realizando se tiene que enfocar hacia aquello que nosotros esperamos. Está por venir, el porvenir, lo que tendrá que venir dentro de poco. Y entonces nuestras acciones están apuntando siempre a esa espera y a esa esperanza. De ahí viene entonces la esperanza, el estar esperando algo que va a suceder en nuestra propia vida. Y por eso entonces el mismo accionar, sino que la vigilia, según San Mateo, el estar vigilantes, significa no una espera sin hacer nada, sino que es una espera activa, es una vigilancia activa. Todo lo que vamos haciendo es en función de esa esperanza, de lo que nosotros vamos a recibir y está por venir. Ya no importa el ser cristiano, entonces, por lo tanto, de la forma exterior, ¿verdad? Solo queda ahora esa vida que es un don que recibimos y que luego presentamos ante Dios, ya rebosante de sus frutos. ¿Se dan cuenta? Entonces es una vida que presenta las manos llenas, pero manos llenas de los frutos de un esfuerzo, de una lucha, de que nosotros hemos entendido que esperar al Señor significa actuar, significa realizar, significa ponerlo en práctica. La comunidad cristiana, en realidad, cuando comienza a reflexionar sobre la venida, la segunda venida del Señor, siempre apuntó desde un aspecto de acción, de actividad. Entonces tenemos que movernos porque el reino de Dios está cerca. Entonces Jesús mismo dice, ¿verdad?, en su prédica del comienzo del Evangelio, conviértanse, crean en el Evangelio. Y eso significa, eso lo encontramos desde San Marcos, ¿verdad?, pero que después se repiten en todos los evangelios. El hecho de convertirse, creer en el Evangelio, significa comenzar a actuar, a accionar. Ani, el creer es solamente una cuestión gnoseológica, ¿verdad?, del conocimiento simplemente. Yo conozco, yo sé, pero después entonces me quedo con las manos cruzadas. En la misma división que nosotros tenemos del compromiso cristiano, sabemos muy bien que nuestro accionar es parte esencial de este caminar, es parte esencial de esta vigilia en este caso. Tu inteligencia a favor, ¿verdad?, de esa acción que se va a realizar en tu propia vida, que se tiene que ver. Un decidir, un discernir,
pero la libertad es el que nos va a ayudar a decidir justamente, ¿verdad? Sobre eso que hemos hecho discernimiento, sobre aquello que hemos separado entre el bien y el mal, y luego la decisión que la tomamos nosotros, y luego la voluntad. Eso es algo bien concreto, porque la voluntad es aquella fuerza interior para realizar aquello que yo he decidido. Una vez que he decidido, entonces me pongo en campaña. Y todo esto implica entonces la vigilancia. La vigilante espera, decimos, o sea, la esperanza. Y por eso dice, presentamos ante Dios ya rebosante de sus frutos. Nuestra vigilancia entonces es un presentar rebosante de sus frutos, de lo que nosotros fuimos haciendo, elaborando, trayendo a la realidad de nuestra historia, trayendo a la realidad de nuestra comunidad, trayendo a la realidad de nuestra vida. No va a ser una espera ociosa, no va a ser entonces una vigilancia ociosa, sino que una vigilancia que opera, operosa, que actúa, que trabaja, que trae los frutos. Ahí está la cuestión del talento. Nosotros acabamos de leer, fíjense el último, como dice justamente. Luego llegó el que había recibido un solo talento, dice. El Señor le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar, ahí está, fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, ¿viste? Al que es operoso, al que actúa, al que trabaja. Entonces es una vigilante espera en el sentido de que nosotros ofrecemos, dice, frutos de nuestro trabajo. Ofrecemos, presentamos ante Dios nuestras manos rebosantes de nuestras acciones, sabiendo y apuntando que todo esto es siempre estar esperando la construcción del reino de Dios. La construcción del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, es decir, Dios mismo que está viniendo. Pero nosotros estamos en acción, estamos operantes. La vigilancia que nosotros tenemos se convierte en esfuerzo para lograr que la existencia en germen dé fruto. Entonces aquí está nuestro camino. La vigilancia nuestra, ¿verdad? Es la que se convierte en esfuerzo. Nuestra propia vigilancia. Ese es el esfuerzo. Entonces no es que nosotros nos quedamos ahí panchos, como decimos, ¿verdad? Sino que nosotros nos ponemos en acción, nos ponemos en actividad, nosotros procuramos verdaderamente entonces hacer lo más que podemos para que el Señor, ¿verdad?, nos pueda regalar también esos frutos, que para nosotros escuchamos muy bien el Evangelio, ¿verdad? Como le dice, muy bien, le dice, está bien, servidor bueno y fiel. Ojalá que el Señor diga de nosotros lo mismo. Servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Aquí te muestra, claro, porque es una parábola, te dice que esto es muy poco en comparación de qué cosa. En comparación de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es aquello que el Señor mismo nos está ofreciendo, aquello que el Señor mismo nos está regalando. Y por lo tanto nosotros en esta espera, en esta vigilante espera, presentamos ante Dios nuestras manos rebosantes de sus frutos, de los frutos del Señor. La vigilancia entonces se va a convertir en un esfuerzo para lograr que la existencia en germen de frutos, que la existencia nuestra al comenzar comience a dar frutos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos.
Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. presencia es real.
presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Mateo. Estamos reflexionando sobre estos capítulos 24 y 25. Estamos entrando en algo muy importante e interesante, cómo está concluyendo prácticamente nuestro Evangelio de San Mateo. Con esto concluimos con el juicio final, o el juicio directamente, o el fin del mundo, decíamos también nosotros en nuestras explicaciones anteriores. Ustedes pueden volver, ¿verdad?, a YouTube. Ahí tenemos toda la biblioteca de Ñande Yarañe. Ahí ustedes pueden investigar, mirar, ver, escuchar, seguir un poco algunos de los elementos. Ciertamente que es imposible agotar todo lo que significa el Evangelio de por sí, la explicación del Evangelio de por sí. Pero aquí nosotros hablábamos de una vigilante espera, decíamos. Los talentos, no es simplemente hablar del talento que uno tiene o de las cualidades que Dios te ha dado, sino que entra dentro de esta sección del Evangelio en el que estamos esperando la parusía, es decir, la venida del Señor, el juicio, el fin de tu mundo, el fin de nuestro mundo. Pero ese fin del mundo, recuerdan que significaba la irrupción, Ñande Yara, hoy que es el escatón. Upea griego pela escatón, Ñande Yara, hoy que ou, es como un romper en un momento, todo un camino lineal, es una intervención de Dios. Cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios intervino en tu vida, o cuando Dios intervendrá en tu vida. Entonces es el momento de tu fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambias chip, cambias mentalidad. Si vos vivías de una manera, entonces ahora comenzás a tener los valores y los principios del Evangelio como tu norte. Y esto es esencial y fundamental. Fíjense que una de las cosas más difíciles, yo les puedo decir, una de las cosas más difíciles es la conversión del corazón. Es la conversión entonces del hombre desde adentro. Y sobre todo cuando nosotros nos apoyamos mucho y cuando nosotros comenzamos a acostumbrarnos mucho en apoyarnos en elementos y en simplemente lo externo, ¿verdad? Nosotros podemos apoyarnos mucho en el poder, en el placer, en la plata. Y estos son los elementos, las famosas 3P, ¿verdad? Que los documentos de la iglesia, sobre todo latinoamericanos, estos documentos nos hablan. Las 3P, el poder, la plata y el placer, que son los elementos que muchas veces nos desvían un poco de lo esencial y lo fundamental. Porque como es una ilusión, la ilusión siempre nos engaña. La ilusión, uno cierra los ojos y piensa esto o como que se te aparece y que ahí parece que está toda la vida. Pero sin embargo eso se esfuma porque eso es ilusión, no es lo esencial y lo fundamental. Y eso es difícil, yo les puedo decir que es lo más difícil, dar un cambio. Y muchas veces es cuestión de organizar la vida, organizar tu mente, organizar y poner verdaderamente esa jerarquía a Dios que tal vez está en último lugar, si es que existe en tu vida y en tu corazón. Porque también muchas veces nosotros decimos que existe Dios, pero no existe en realidad. ¿Por qué? Porque solamente es una ilusión. Eso es lo que estábamos diciendo. La ilusión es algo que no existe. La ilusión es cuando nosotros pensamos, cuando nosotros suponemos. Pero mientras es una suposición, mientras es una ilusión, no es una existencia. La existencia de Dios es cuando nosotros organizamos nuestra vida, sea como sea, podés llamarle piramidal, en tu formación, en tu jerarquía, en tus valores, pero la fuerza de Dios es entonces la fuerza esencial que organiza, aquella fuerza esencial que te va empujando para que puedas ir realizando tu propia vida, te puedas realizar en todo lo que estás haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí desde las parábolas.
Porque las parábolas siempre te hablan de vigilancia. Pero vigilancia ¿en qué sentido? Vigilancia en el sentido de que tenemos talentos, tenemos riquezas. Y esas riquezas, esos talentos, son los que deben ser desarrollados. Nosotros tenemos que desarrollarlos, ¿verdad? O sea, para poder usufructuar, pero en un sentido de acción, en un sentido de realización. Si nosotros no hacemos eso, es imposible entonces. ¿Se dan cuenta? Que es esencial y fundamental que nosotros entendamos bien lo que significa aquí la vigilancia. La vigilancia no es una espera sin frutos, sino que la vigilancia es una acción continua de acuerdo a una meta a la que nosotros queremos llegar. Y esa meta es justamente la presencia de un Dios que nos transforma, que nos cambia, que nos hace diferente primero a nosotros y ciertamente que después eso repercute también en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Vamos un poco más nosotros, ¿verdad? Mirando así. Decíamos que la vigilancia de por sí se convierte en un esfuerzo por lograr la existencia en germen y que esa existencia dé frutos. Esa existencia. Entonces ahí está. La vigilancia se convierte de esta manera en una acción concreta. Pero todavía nuestro tema sigue oscuro. O sea, todavía no tenemos aquí tan 100% iluminado. ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cuáles son sus verdaderos frutos? Los frutos de la vida. Y respondiendo a estas preguntas, la parábola final, que encontramos en el capítulo 25, del 31 al 46, se nos presenta como auténtica expresión del juicio escatológico y esencia de todo el Evangelio. Atención, respondiendo a estas preguntas, esta parábola final del 31 al 46. Aquí entonces tenemos lo del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros encontramos la auténtica expresión del juicio escatológico. Esta es la forma como Dios, escatol, ahí está, interviene, irrumpe en la historia del hombre. Dios irrumpió o no irrumpió en tu vida. ¿Cómo vas a saberlo? Aquí lo vas a saber. Y por eso nosotros decimos que la síntesis de la vida cristiana justamente la encontramos aquí con esta parábola del juicio final. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma para que hagamos una linda jornada y sobre todo para que sigamos creciendo nuestro compromiso cristiano. Hoy leemos Génesis capítulo 41 del 55 al 57, luego pasamos al 42, 5, 7 y luego los versículos 17 al 24. Leitmotiv, idea central: estamos pagando el delito. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Los hijos de Israel llegaron en medio de otros viajeros a comprar grano, porque en el país cananeo se pasaba hambre. En el país mandaba José, él vendía el grano a todo el mundo. Así que los hermanos de José llegaron y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló. Si ustedes son gente honrada, les dijo uno de sus hermanos, quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Pero me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando lo veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo esta historia de José, pero que tiene lo anverso, es decir, todo lo diferente. En cuanto que él fue vendido como esclavo, ahora sin embargo, entre comillas, es el patrón. Pero es José el que no tiene rencor, no se está vengando de sus hermanos. José los reconoció y José ahora entonces les da esta posibilidad para que ellos puedan salir del hambre, se puedan saciar. Esto es lo que nosotros entonces también, queridos hermanos, hoy sacamos como idea central, leitmotiv, decíamos, una repetición continua en la palabra del Señor. La posibilidad de redimirnos. Y es esto lo que está sucediendo con sus hermanos, que ahora se vuelven a encontrar con este hermano suyo, con José, a que ellos vendieron como esclavos. Y sin embargo, hoy es José quien les salva la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el juicio final y decíamos que con estos versículos del 31 al 46 nosotros encontramos una auténtica expresión del juicio escatológico y esencia de todo el Evangelio. Eso volvemos a repetir y volvemos a subrayar. Es esencia de todo el Evangelio. El hecho entonces de una vigilancia, porque estamos hablando de la vigilancia, es decir, de una esperanza, de una espera, de la irrupción de Dios en nuestra vida. Pero sin embargo, se dan cuenta que esta vigilancia es: tuve hambre y me diste de comer. Vos estás vigilante porque vos entendés que a Dios lo encontrás en tu hermano. Estuve con sed y vos me diste de beber. Estoy vigilante y estoy atento. Upeago la ñande ya yehesape ya yeheshakwa ayema. Ñandera pishacuera la oikoteme miro ñandere. Y esa es la vigilancia. O sea, vigilante quiere decir aquel que está despierto. A ver, vamos a ser también concreto y poner otro ejemplo. Le decimos luego nosotros un vigilante, un guardia, ya es bebé, ¿verdad? Ese tiene guardia en su casa, ya. O ese es un vigilante, el que estaba allá arriba, en su garita mirando, observando, ¿viste? Vigilante, espera. En vigilante, atención, el que estaba sobre la muralla vigilaba si no se acercaba un enemigo. Pero entonces ese es un accionar continuo. No es alguien que está ahí esperando, pero está durmiendo, se está rascando, se está tomando tereré o lo que sea, ¿verdad? Sino que está mirando, está en acción, está viendo lo que pasa y calcula, ¿qué puede ser? Porque esa puede ser su función. Es una función justamente de vigilante, pero un vigilante que está en forma activa. Y esta es la esencia de todo el Evangelio. Entonces nuestra vigilancia como cristianos es un teshakuá continuo. Es un teshakuá, y nosotros decimos luego, ¿verdad? Y con una fuerza algunas veces cuando no nos estamos comprometiendo. ¿Se dan cuenta? Vos mismo es tu existencia. Vos mismo no te ves a vos mismo. Es como decir aquí, me reconozco en ti. Yo estoy viendo lo que le está pasando al otro y entonces en ese otro yo me estoy reflejando. Estoy viendo. Entonces esa es la vigilante espera. Darse cuenta lo que le sucede al otro. La necesidad entonces de mi comunidad. Y eso es de estar vigilante, estar atento a las necesidades de los demás. Cristo
se ha encontrado siempre al fondo. Se sabía que es el juez. Se confirmaba en su venida como el Hijo del Hombre, que inaugura el nuevo orden. Se inaugura un nuevo orden cuando nosotros estamos esperando, cuando nosotros entonces tenemos una espera activa. Pues bien, de pronto las cortinas se han corrido y ahora vemos de verdad que es Jesucristo el que sienta sobre su trono de gloria, el que se sienta sobre su trono de gloria como Rey del permanente y nuevo reino. Es Dios, ¿verdad?, mismo el que se sienta sobre ese trono de gloria. A sus pies se ha tendido de pronto la historia, plenamente virgen, vacilante y nueva. Ahora podremos descubrir lo que es valioso, lo que importa de verdad, allá en el fondo de la guerra, los afanes de los hombres, los terrores y grandezas. Sabremos ya qué significa el vigilar. Aprenderemos la manera en que el talento de la vida fructifica. Y recordemos que lo esencial aquí, por lo menos lo que la parábola nos está queriendo enseñar, es el fructificar, el dar, el ofrecer. Por eso es una vigilante espera. En esa vigilia nosotros producimos nuestros talentos, porque sabemos que con esa buena acción es que nosotros estamos esperando y estamos produciendo, ¿verdad?, frutos del reino. Cristo se ha encontrado siempre al fondo. Se sabía que es el juez, se confiaba en su venida como Hijo del Hombre, que inaugura el nuevo orden. Ahora podremos descubrir lo que es valioso, lo que importa de verdad allá en el fondo de la guerra, los afanes de los hombres, los terrores, las grandezas. Quizás nosotros esperábamos otras cosas, ¿verdad? Nos habíamos forjado otros esquemas de existencia, otros valores. De repente descubrimos que todo es más sencillo, que la misma vida de Jesús, tan complicada, se condensa en unos rasgos. Simplemente, unos rasgos esenciales y fundamentales, que parecía una vida tan complicada, con tantos vericuetos, ¿verdad?, con tantas acciones. Sin embargo, descubrimos de repente, ¿verdad?, que es todo más sencillo. Como también al mismo tiempo se nos vuelve bien complicada, se condensa, ¿verdad?, en algunos rasgos. Por ejemplo, vengan benditos, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me ofreciste agua, estuve enfermo. Cada vez que lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Y allí ella guapa. Es una cosa muy sencilla y muy concreta y muy directa. No son elucubraciones entonces del pensamiento simplemente. Y nos deleitamos haciendo grandes discursos o mirando hacia arriba, pero en realidad aquí en la tierra, aquí donde estamos, no somos capaces de pasar la mano. Aveñan de Yaraey, no. Tu vigilia, tu camino hacia un encuentro personal conmigo, ahí está, en la acción. Esa acción que nos hace vivir plenamente nuestra vida cristiana. Ya no hay verdad distinta de esa. Jesús, el hombre nuevo, está latente en todos los que viven y así sufren y necesitan de los otros. Por eso, edificar su reino significa ayudar a los pequeños. Entonces, la edificación del reino de Dios significa esa acción, ¿se dan cuenta? Es la vigilante espera, es el camino como nosotros vamos ofreciendo, haciendo, teniendo entonces esa fuerza y esa gracia, ¿verdad?, del Señor mismo que se nos está donando y que se nos está dando. Y esto es entonces lo lindo, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda también a nosotros a entender cada vez más y a dar pasos bien concretos en nuestra vida cristiana. Entonces, llegando hasta aquí, sabemos que el Jesús, que es juez del universo, es aquel mismo Jesús del Evangelio que pregona en la montaña su mensaje de la buena nueva de los pobres. Así entonces nosotros nos damos cuenta que el fructificar,
es el elemento fundamental también de esta vigilia, de esta espera. Pero es una espera vigilante, pero que ya está dando frutos. No es un estar con los brazos cruzados, sino que sobre todo con una entrega generosa para traer ya la realidad del reino en medio de nosotros. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor lo lindo, ¿verdad?, de su propuesta del Evangelio. Con esto también prácticamente estamos casi cerrando la propuesta de Jesús según San Mateo. Después ya veremos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.